Hola amigos, hoy voy a explicar lo peligroso que es para nuestra alma hacer promesas y no cumplirlas. ¿Cómo tienen que hacer para anular esa promesa que no se cumplió y no les afecte? Este es un canal que habla de la vida después de la muerte. ¿Quién ha hecho alguna vez alguna promesa que todavía no ha cumplido? No hagan más promesas sin haber visto antes este vídeo. Me llaman el niño y soy un medium mensajero. Tal vez muchas personas no crean en la vida tras la muerte y en la existencia del espíritu. Pero como les digo, soy medium y les puedo asegurar que todo lo que les hablo en mi canal es verdad. He tenido experiencias suficientes para ratificarlo y es lo que les muestro en mi canal, además de ser mi misión. Todo lo que se hace en vida afecta a nuestra alma al término de la vida terrenal. Por eso hay que llevar mucho cuidado a la hora de hacer promesas. Hay dos tipos de promesas, la que se le hace a una persona y la que se le hace a Dios. Promesas a Dios. Les comento esto porque lo considero importante y he querido hacer un vídeo solo sobre las promesas. Muchas personas, cuando hay algo que les preocupa, aflige o que desean conseguir, le rezan a Dios, a la Virgen o a algún santo para que intercedan por ellos para obtener lo que desean. ¿Cuántos de nosotros hemos orado a Dios y le hemos dicho: Señor, si mi hijo aprueba este examen, prometo poner una vela? O por ejemplo, algo más importante: Señor, si mi hijo sale bien de la operación, prometo salir detrás de un paso de Semana Santa. Yo soy español y hay personas que hacen este tipo de promesas. Tal vez en otros países le prometan a Dios de forma diferente. Pero se promete hacer algo a cambio de... Pero algo muy importante y que la gente no sabe. Que aunque lo que se desee conseguir no salga tan bien como a nosotros nos hubiera gustado, la promesa se debe cumplir igualmente. Dicho de otra manera, se hayan obtenido los resultados esperados o no, hay que cumplir igualmente lo que se prometió, y muchos no lo saben. Muchas personas creen que si no se han dado los resultados deseados, no es necesario cumplir lo prometido, pero es un error que muchos cometen, y entiendo por desconocimiento o por despecho. Promesas a una persona. Es muy habitual cuando la persona habla con otra decir: te prometo que... Puede ser sobre un tema importante o no, o más bien se dice como una forma de hablar, pero se promete algo. Son cosas que se dicen. Estas tal vez no tengan una repercusión en nosotros como si se le promete a Dios y no se cumple lo que se promete. Pero yo igualmente haría el consejo que les voy a decir a continuación, porque es fácil de hacer y se evitan problemas. Consecuencias de no cumplir lo prometido y fallecer. Mi canal está hecho para ayudarles espiritualmente. Me considero un guía espiritual de quien me quiera seguir e intento que cuando fallezcan puedan ir a la luz y estén bien. Digo esto porque tiene consecuencias irse de este mundo con promesas pendientes sin cumplir. Ese espíritu no termina de ir al reino del Padre, porque tiene pendiente de cumplir una promesa y queda vagando en la tierra, hasta que alguien la cumple por él. Como les digo, ya son muchas las experiencias y el haber ayudado a espíritus a ir a la luz. Y sé de varios casos de espíritus de personas que fallecieron sin haber cumplido una promesa, y hubo que darles luz para que fueran donde pertenecían. Se habían quedado entre nosotros porque tenían cuentas pendientes y no descansaban. A veces parece que en mis vídeos digo tonterías o locuras, pero después vienen las consecuencias de no creer en lo que se avisa. Todo depende de ustedes.
¿Cómo anular la promesa? Se puede anular lo que se prometió cumpliendo lo que se dijo, aunque sea tiempo después. Esto es obvio y lo recomendado, pero ¿qué ocurre cuando no se pudo cumplir o se olvidó de lo que se dijo? Para que se anule lo que se dijo, lo crean o no, así me dijeron. Vayan a la iglesia, quédense a la misa, lleven un ramo de flores y hagan una oración al Padre, ofreciéndolo todo para anular lo que se pudiera haber dicho y no se cumplió. Yo tengo en mente hacerlo, porque no quiero tener nada pendiente. Y si es por la persona que falleció, hagan igual. La misa, las flores, lo dedican todo a su descanso y le ponen 7 velas. Así es la mejor forma de ayudarle. Seguramente me van a preguntar, yo es que no creo en la iglesia y no voy a misa nunca, ¿puedo hacerlo de diferente manera? A mi entender, y ante la duda de poder tener alguna promesa que se hubiera hecho y no recuerdo, creo no cuesta nada acudir 30 minutos a la iglesia, poner las flores, pedir disculpas al Padre y así evitar el día de mañana estar como un alma en pena. Si tanto les cuesta hacer eso, ofrezcan las flores y las llevan donde quieran, pero ya no les aseguro que sirva. Porque eso no es lo que me han dicho. Me han dicho que para anular la promesa es lo que les he mencionado. Las cosas de Dios son más importantes de lo que pensamos, pero cada uno es dueño de su destino. Con este vídeo mi misión está hecha. Ya les he informado de ello y les he prevenido. Siempre les digo, no se fijen en la miniatura o foto de portada que tenga el vídeo, sino que el contenido que tiene siempre es intentando seguir el camino del Padre. Quería comentarles esto porque a veces me gusta dar a las miniaturas de mis vídeos un toque impactante para que más personas puedan llegar a ver mis vídeos. Pero veo que mis seguidores habituales no los ven y no sé si es por temor a lo que puedan ver en esos vídeos. No suelo hacer vídeos de miedo, aunque la miniatura dé un poco de miedo, pueden verlos sin problema. Espero les haya gustado y sigan viendo mis vídeos. Un saludo a todos.